bienvenidos al Cajón Desastre de la Fisioterapia. Somos Noé Marqués y Gerard Berenguer. ¿Cómo nos gusta hacer capítulos extra? Hacemos capítulos extra hasta en la FTP. Madre mía, esto hay que hacerlo mirar, ¿eh? Hay que hacerlo mirar. Vale, informamos que esto es un capítulo totalmente improvisado, no sabemos lo que va a pasar, pero... No hay preguntas, pero hay muchas dudas. No, vale, nos hemos encontrado a Jacobo, que ya todos lo conocéis, y como siempre tenemos dudas, pues nada. Y Jacobo nos da luz a todas nuestras dudas. El problema es que os pensáis que yo no tengo. Yo siempre no, tengo dudas. Pero tus dudas están basadas más en un razonamiento mayor que en el nuestro. O sea que nos puedes aportar mucho. Yo intento aportar, pero que quede claro que yo también tengo dudas, ¿eh? O sea, que no tengo la verdad absoluta. No, bueno, pues va a ser una conversación, un debate. Venga. Y a partir de este debate saldrán cosas, yo creo, muy interesantes. Vale. Venga, que le pueden interesar también a mucha gente, a muchos fisios. Estoy totalmente de acuerdo. Como todavía no sé de qué vamos a hablar. Sorpresa, vale. Hemos planteado hablar de tema principal, termoterapia, luego vamos a ver, ¿no? Creemos que la termoterapia es algo que quizás cuando se enseña no se hace suficiente hincapié en los efectos que puede tener el tejido, ¿no? Y a veces igual se aplica de manera un poco equivocada o no con el objetivo deseado. Sí, vamos a darle un poco de luz al hielo y al calor, ¿vale? Frío, vale. Calor, ¿vale? Y, a ver, y luego técnicas sobre todo de calor. Sobre todo de calor, sí. Vale, en cuanto al frío. Vale, yo creo que lo primero que habría que definir es cuál es la condición de lesión o la situación del paciente al cual se le va a aplicar, ¿no? Y eso es clave, y es lo primero que hay que definir. Entonces, vamos a poner un ejemplo, vamos a hablar de una lesión muscular, tendinosa, o sea, un daño estructural. A pesar de que haya un daño estructural, también podríamos poner matices porque no va a funcionar igual la biología de un músculo que la de un tendón, ¿vale? Y yo en mis clases, por ejemplo, siempre hago mucho hincapié en eso, en que no funcionan igual una lesión de un tendón que de un nervio que de un músculo, ¿vale? Respecto al frío y al calor, hace poco estuvimos hablando, además también por Instagram, sobre los efectos del frío y del calor a nivel de la regeneración de los tejidos. Vale, vuelvo a los conceptos. Sí. El concepto de proliferación celular, que quiere decir multiplicación de las células, pues si yo tengo una lesión, necesito que haya una proliferación de células para que ese tejido se regenere. Ahora bien, las temperaturas que están estipuladas son muy parecidas a las del cuerpo humano, en relación a la fiebre y al frío. Todo lo que esté por debajo de una temperatura estándar de unos 36 grados se considera frío, entendedme cómo lo digo, sí. Y eso genera en las células un retardo, o sea, es una actividad retardada, van más despacio. Pero no en todas las células igual. No en todas las células igual. Bueno, en el frío sí que podríamos decir que es bastante generalizado. Sí, bastante generalizado. Vale. Y de hecho, si miráis las últimas recomendaciones de las guías clínicas en las lesiones, por primera vez en estos últimos años se ha eliminado el hielo. O sea, ya no hablamos de protocolo Price, protocolo Police, que todos incluían el hielo. El protocolo que tenemos ahora es el Peace and Love y pone avoid, o sea, eliminar hielo y productos antiinflamatorios. O sea, en un esguince de tobillo, la típica lesión que todos pensamos, se hace un esguince, le pongo el hielo. No debería. No deberíamos ponerle hielo. O al menos no sería lo más indicado. Esto siempre genera un poco de controversia, porque dices, ostras, hay una inflamación desmedida, el hielo reduce la inflamación desmedida. Lógicamente cada paciente hay que entenderlo en un contexto, ¿vale? Porque hay veces que te interesa reducir la inflamación de una forma más importante y, bueno, pues que luego ese tejido se regenere peor. Bueno, quizás no es tan importante, ¿vale? Lo que hay que tener claro es qué hace cada cosa y a partir de ahí que tú puedas decidir, pero no que estés dentro de un protocolo en el cual si hay un esguince hay que poner hielo, ¿vale? Entonces, yo personalmente sé que en un esguince si le pongo hielo, y la evidencia lo dice así, hay muchísima evidencia de esto, que te dice que ese ligamento va a regenerar peor. Sí. Eso es así. Pero a lo mejor no es tan importante, igual no pasa nada porque regenere peor. Pero si tú generas al final una mala regeneración, una fibrosis en el tejido, porque es lo que nos va a suceder, ¿no? Esto a la larga puede traer una repercusión al final. Sí, pero vamos a poner esto. Además, ayer lo decía Pedro y me gustaba mucho, que normalmente cuando tú das muchos matices, eso gusta menos. Sí. Gusta menos en redes, ¿no? En redes lo que gusta es ser claro. Pues esto no es claro, hay matices. A la señora Juana de 85 años, ¿tú crees que es súper relevante que el ligamento se quede exactamente igual que antes? ¿O es más importante que gane funcionalidad, que
tenga menos dolor antes, pues que se tome un antiinflamatorio, que no pasa nada. O sea, controlar esa ¿sabes? inflamación inicial antes para que sea funcional más rápido. O para que no tenga dolor, O para que no tenga dolor. que no pasa nada, Sí. ¿vale? Ahora bien, vamos a poner el otro matiz, ¿no? Y por eso aquí entro en la parte muscular, que en el músculo que regenera mal o que tiende más a la fibrosis, sí que puede ser muy relevante. Si tú trabajas con deportistas y el que alcance un nivel funcional muy bueno, que no tenga ninguna cicatriz fibrosa, que no tenga ese problema, es relevante, no debería tomar antiinflamatorios, no debería ponerse hielo. Y eso es lo que te va a respaldar toda la evidencia. ¿Qué hacemos con ellos? Joder, pues es que somos fisioterapeutas. Ya. O sea, no tienes técnicas para el dolor que no intervengan en la ciclooxigenasa, o sea, que no intervengan en la reducción de la inflamación. Hay un montón. O sea, tenemos millones. Tenemos un montón de estrategias, pues úsalas. Ya, totalmente. ¿Cómo afectaría, ya que has sacado algo técnico como la ciclooxigenasa, cómo afectaría la reducción de ciclooxigenasa en estos procesos de proliferación? Vale. La ciclooxigenasa es un componente celular, voy a intentar hablarlo con palabras no muy técnicas, que desencadena principalmente dos factores. Por un lado, las prostaglandinas, ¿vale? Y estas prostaglandinas son unas de las causantes del dolor. Sí. Por eso, si cortas las ciclooxigenasas, ya sea con frío o con antiinflamatorios, que los antiinflamatorios cortan la ciclooxigenasa 1 y 2, claro, no tengo dolor, Claro. que eso es positivo. Pero el problema viene por su segunda vía, y es que gracias a estas prostaglandinas hay una activación de macrófagos, o sea, de limpiadores de las lesiones. Cuando hay una lesión hay daño, Sí. hay células muertas, y es necesario que eso se limpie para que la regeneración sea ideal. Entonces, si yo corto la ciclooxigenasa, corto las dos. Corto el dolor, que oye, no está mal, pero también corto la acción del macrófago, que me va a limpiar toda esa zona. Entonces, hay un símil que todo el mundo lo entiende muy bien, y es que imaginaros cómo tenemos ahora pues toda esta sala, ¿no? Llena de zarrios y tal. Imaginaros que quisiéramos empezar a construir algo aquí. Pues que tienes poco espacio, fíjate, por aquí voy a intentar subir una pared, pero no puedo. No, primero hay que limpiarlo y luego hay que construir. Sí. Pues en la lesión es igual. Si no se limpia todo el daño, si no se limpia todas esas células que han muerto, todo ese tejido, no va a haber una buena reconstrucción. Sí. Por eso es tan importante. Y todo eso, todos esos procesos se dan en los primeros 7 días, que es en la fase proinflamatoria. Si yo corto la inflamación, corto esa fase. Perfecto. Pues se decía que la fase de proliferación empezaba como a las 48 horas, ¿es así? Es así. O sea, las fases no son estancas, es decir, no Se empieza. solapan, ¿no? Exacto, se solapan. No empieza una cuando acaba la otra, se solapan. Y ahí está el juego. O sea, ¿no? antes de Es las 48 horas seguiría influenciando, ¿tú crees? la inflamación, El hielo en este caso. seguro. O sea, Aunque no haya empezado la fase de proliferación. Mira, te digo lo que dice la evidencia a día de hoy, que además hace no mucho salió un artículo muy bueno que resumía toda esta evidencia. Entre las primeras 0 y 6 horas no está del todo claro si es tan negativo la aplicación de hielo. Las Vale. primeras 6 horas de la 6 lesión. horas. ¿Vale? A partir de las 6 horas no hay ninguna duda. Ok. O sea, a partir de las 6 horas. Quiero decir, No es nada, pero bueno. yo a mis pacientes siempre les decía, ¿no? Pues durante los primeros 4 o 5 días, 3 veces al día, Ya. tal. Hay muchos matices, pero bueno, pues está bien ir conociendo la evidencia. Y aquí sí que me gustaría decir una frase que nos ha salido durante todo este congreso, especialmente con mi compañero Carlos, que está por ahí detrás. Está al fondo. Y, Está escondido. y es que lo que me saca un poco de mis casillas es que todo el mundo se llena la boca de la evidencia. Ahora bien, cuando va acorde a lo que piensas. Y cuando no va acorde a lo que yo pienso, entonces me dicen, ya, pero es que yo creo. Entonces, que está muy bien, Es la como experiencia está muy bien. coger pero- la evidencia que va contigo, la otra la y eso desechas. es, y la eso otra es la un desechas. error, y eso es un error. Ya. Y yo se lo digo a mis alumnos también siempre, tengo unos ideales a día de hoy, pero espero mañana tener otros diferentes. Y si tú estudias algo y te vuelves un experto, espero que vengas a contármelo para que pueda cambiar mis ideales, ¿vale? Porque eso es lo que genera una evolución en la profesión. Yo tengo dolores de cabeza a nivel profesional desde que me hice amigo tuyo. Ya, bueno. Desde ahí mi vida cambió totalmente y mi práctica clínica está Es ahí. una montaña rusa Buah, es ahora una montaña mismo. rusa, hay constantemente cambios. Pero bueno, también Es agradecértelo. positivo. Entonces, vamos a cerrar capítulo hielo, ¿vale? Venga. Frío. Y vamos a pasar por lo que te he parado en el pasillo y te he dicho, vamos a hablar del tema, ¿vale? Esto es improvisado, todo. Sí, os lo juro que aquí esto es improvisado 100%.
que es sobre el calor, Sí. ¿vale? Cómo afecta el calor, y más concretamente de una técnica que lleva muchos años de moda, que parece que nunca acaba la moda, que es la diatermia, ¿vale? Diatermia, tecarterapia, radiofrecuencia, como lo queramos llamar, ¿vale? Vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre primero el calor que hace, ¿vale? O sea, a nivel celular, qué efectos produce y en qué fases. Y una vez pasado ese tema, entraremos en el tema de Vale. tecarterapia. Bueno, el calor al final es un acelerador del metabolismo. Entonces genera, pues como ya sabemos todos, vasodilatación, genera un cambio viscoelástico en los tejidos, o sea, cosas que van muy en consonancia con lo que hacemos los fisioterapeutas. ¿Es un aliado? Por supuesto que sí, es un muy buen aliado. ¿Sirve para todo? No, no sirve para todo. Y quizás ese es el problema, y aprovecho para enlazarlo un poco con el tema que estás entrando, ¿no? Con la tecarterapia. Lo primero que me gustaría decir es que creo que el concepto diatermia, que lo usamos mucho aquí en España, es un concepto incorrecto. O sea, diatermia implica calor. Calor, claro. Y estas máquinas de tecarterapia pueden aplicar calor, pero nuestros tratamientos no tienen por qué ser solo con incremento térmico. Pues en atermia también. Pueden ser en atermia. Algunas máquinas consiguen hacer tratamientos en atermia. Y esto es muy interesante, ¿vale? El concepto de la tecarterapia es igual que la ecografía. No todo es igual, ¿no? Sí. No todas las máquinas hacen lo mismo. Y eso es importante de conocer. Entonces, ¿qué debería de tener para mí una tecarterapia para considerar que es positiva, que es buena? ¿Vale? Pues tiene que tener varios conceptos. El primero, para mí, tiene que darme información sobre los amperios que están pasando, porque esa es la energía real que es capaz de transmitir esa máquina. ¿Esto calcula la impedancia de tejido? Ese es el siguiente tema. Entre lo que sería la placa claro, y... la impedancia. La impedancia es la resistencia de los tejidos. Entonces, si yo quiero aplicar una energía, necesito saber qué resistencia tiene ese tejido. No Sí, tiene. sí. Pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que echamos agua a presión, ¿vale? ¿Creéis que el agua a presión va a hacer lo mismo en una esponja que en una pared de ladrillo? No. Nada. O sea, no tiene nada que ver. O sea, ese agua se tiene que adaptar a la esponja y se tiene que adaptar a la pared de ladrillo. Entonces, eso se llama impedancia. Si la máquina de tecarterapia que tengo no es capaz de detectar la impedancia, pues va a generar una cantidad de energía indiscriminada en función del tejido que tenga delante. Sí. Y Vale. que no sabes dónde va, Y no sabes dónde dónde va. llega. O sea, sí. Entonces, no todas las máquinas son capaces de detectar la impedancia. Eso es importante. ¿Cómo detecta la máquina la impedancia? Pues como cualquier otro equipo de electroterapia, hay un polo positivo y un polo negativo, siempre. Y en este caso, en la tecarterapia es la placa base y el cabezal. Claro, a mí me surge otra duda aquí. Ya conocéis que hay máquinas que solo tienen un cabezal, Sí. que no tienen placa base. Que eso es muy cómodo. Pero, ¿cómo está cogiendo la impedancia? Sí, sí, totalmente. Quiero decir, la Bueno, impedancia... concentra el positivo y el negativo en el mismo cabezal. Claro, entonces te cogerá la impedancia de la piel. Totalmente, sí, Ya sí, está. sí. O Se sea, queda es local, así. se queda local, sí, totalmente. ¿No? Entonces, a mí eso me deja mucho que desear. Sí. Si tenemos una máquina que detecta esto, lo que iremos viendo es que conforme nosotros vamos trabajando, la potencia no es estanca. O sea, va generando variaciones porque va detectando impedancias diferentes. Sí. Y eso es muy positivo. Sí, sí. Entonces, para mí eso es clave. Y luego va a haber máquinas que tengan capacidad de trabajar con corriente con aumento térmico o sin aumento térmico. Y esto es muy, muy interesante, porque yo puedo trabajar sin aumento térmico para mantener ese tejido a una temperatura estándar y generar esa proliferación celular, esa multiplicación de células. Ejemplo más claro, imaginaros, un cruzado anterior, ¿vale? Que tengo la rodilla así, inflamada. No tiene mucho sentido aumentar la temperatura ahí. No se lleva muy bien la inflamación con el aumento térmico. Pero si yo puedo hacer un tratamiento en el cual llega la corriente a esa zona, a esos tejidos dañados, vamos a decir, no aumenta la temperatura, y estoy facilitando esa proliferación, estoy haciendo que ese tejido regenere antes. Y todo esto está, o sea, no lo digo por decir, hay estudios más que de sobra sobre la proliferación celular, de algunas máquinas sobre la capacidad de profundización en el tejido, de aumentar o no aumentar la temperatura. ¿Con cuánto la evidencia científica, con cuánto nos dice de kilohercios o frecuencia en sí que realmente aumenta la proliferación celular? Vale,
Vale, por un lado estarían los kilohercios de la máquina en sí, que es verdad que parece que si tenemos una máquina que trabaja a 448 kilohercios ya está todo. No, o sea, eso es un básico, pero no quiere decir que haga todo lo que hemos hablado. Bueno, esto es lo que estipuló Indiva en su día y es lo que emite la máquina de Indiva, ¿no? Es lo que emite la de Indiva, lo que emiten otras máquinas y con la que se han hecho casi todos los estudios, con ese tipo de kilohercios. Pero eso no quiere decir que máquinas que trabajan con más kilohercios no lo puedan hacer. Por supuesto que sí, sí que lo pueden hacer. El tema de la proliferación no tiene tanto que ver con los hercios, tiene que ver más con la capacidad de profundización real en el tejido. Entonces, ¿cómo lo sabes? La realidad es que no lo sabes, a no ser que se haya hecho un estudio en el que se haya probado eso. O sea, nosotros en el grupo de investigación, en Actium, hemos hecho varios estudios con eso, o sea, con máquinas para probar su profundización. Entonces yo te puedo decir, yo sé cuáles profundizan porque lo he visto. Sí. Ya está, ¿no? No sé qué harán las demás. Pero, pero que más o menos puedan hacerlo, necesitarán al menos las bases que he dicho ahora. Vale. ¿Cómo lo testas? Vale, hay varias formas de testarlo. Cuando piensas solo en aumento térmico o en que llegue a una zona en concreto, nosotros hicimos creo que 5 o 6 artículos, en este caso en cadáver. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque yo al cadáver le puedo clavar un termómetro en el ligamento cruzado anterior y que sea ético, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí. ¿Vale? Entonces, en cadáver lo hemos hecho en estructuras de la rodilla, del tobillo, del hombro. Pero cuando está en atermia, porque al final la impedancia cambia también en función de la temperatura. O sea, la impedancia cambia en función de la temperatura, ¿no? No tanto, o sea, ¿no? Es más de la resistencia del propio tejido. Vale, okay. ¿Vale? Sí que la temperatura te va a cambiar ligeramente la impedancia, pero a grandes rasgos, ¿no? Bueno, lo vas a ir viendo. Entonces, en esos estudios hacíamos dos cosas. Imagínate, si en el cruzado quiero saber, por un lado temperatura y por otro lado proliferación, pues tenemos un medidor de temperatura que te dice cuánto sube o cuánto baja y además minuto a minuto, y por otro lado un osciloscopio, que eso te mide la cantidad de corriente que llega. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que está muy estipulado que si llega un número concreto de cantidad de corriente ya se está dando proliferación celular. Por eso podemos sacar esa conclusión. Vale, y yo ahora se me plantea una duda. Venga. Yo consigo una máquina que me llega a la zona de la lesión, ¿vale? Sí. Llego a emitir una frecuencia correcta o adecuada para aumentar la proliferación. ¿Qué temperatura entonces es óptima dentro de ese tejido para que esa proliferación sí que suceda? Vale, esto afortunadamente también está muy estipulado, y es que las células, para que puedan multiplicarse, para que puedan regenerarse, proliferación, ¿vale? Necesitan una temperatura muy estándar, muy parecida a la de nuestro cuerpo. O sea, que está en torno, vamos a decir, un margen aproximado entre 36 y 37 grados y medio. 38, como mucho. ¿Qué es lo que pasa si aumenta la temperatura? Que esa célula empieza a estar en estrés, lo que se llama estrés térmico. Cuando sigue, entonces su función disminuye. Si sigue aumentando la temperatura más, llega a lo que se llama apoptosis, que es muerte celular. La célula se muere. Sí. Hace poco compartiste algunas referencias bibliográficas, ¿no?, de estos datos que nos estás dando. ¿Con cuánto tiempo se había llegado a esta conclusión? Siento la interrupción, pero hoy venimos a presentaros el nuevo vino R700, una revolución en ecografía. La verdad que desde que llegó el R700 a la consulta estoy volviendo a disfrutar de la ecografía. No, confirmo porque está muy pesado. Cada día me manda ecografías. Es que es increíble. Este ecógrafo tiene una sonda lineal que tiene una calidad de imagen totalmente increíble. Encima tiene modo Doppler, tiene elastografía cuantitativa y cualitativa, un modo panorámico totalmente brutal. Realmente estamos delante de un equipo de alta gama y encima por un precio totalmente ridículo, increíble. Podéis encontrar más información en www.vino.es y en todas las redes sociales. Ahora sí, seguimos con el capítulo. Eso también es algo un poco debatible, ¿no? Claro. No sé si te acuerdas de algunos parámetros. Sí, si esto se mantiene mucho en el tiempo, pues lógicamente va a estar aumentado. ¿Qué es lo que pasa? Trasladándolo a la fisioterapia. Nuestros tratamientos pues pueden ser de media hora, una hora, en este tipo de funciones. A ver, no vas a matar a tus células. Quiero decir, no va por ahí. Vale. El concepto no va por ahí. El concepto va en que si tu objetivo es que ese tejido regenere, que prolifere, no tendrá mucho sentido que cuando tu objetivo sea ese, le aumentes la temperatura, porque no lo vas a conseguir. La temperatura tendrá otros muchos beneficios a nivel de metabolismo que también pueden facilitar la regeneración.
pero no la proliferación de las células. Por eso, vuelvo al comienzo del podcast, depende del tejido, todo esto que estoy comentando será más relevante o menos. En el caso del músculo, su principal estrategia para regenerar es la proliferación celular. Entonces, creo que no es lo más indicado que si tu objetivo es proliferativo, le aumentes la temperatura en ese momento. No, en ese momento no va a ser lo mejor. Bueno, y estamos cansados de ver, yo el primero lo he hecho también, o sea, tengo la culpa de rotura muscular, tratamiento, diatermia. O sea, tecarterapia y bien calentita, que el paciente salga bien a gustito. O sea, entonces, hay que empezar a quitarle peso a todo esto, porque la fibrosis que se genera, y la vemos todos los que hacemos ecografía, vemos fibrosis súper importantes. Incluso yo últimamente estoy teniendo muchos pacientes que me están viniendo con una fibrosis que están generando bastante sintomatología y que en plan, ¿pero qué te hicieron tratamiento? Y es radiofrecuencia, tecarterapia, ¿no? O sea, todos acaban concluyendo en lo mismo. Y yo, claro, ya les pregunto, ya es curiosidad. Digo, ¿pero notabas mucho calor? Y dice, pues un montón. Es que si le decía que a veces que me quemaba. O sea, entonces dices, hostia, es que hemos caído, como todos, en ese error, pero es que se sigue cayendo en ese error. Y después encuentras esto, pacientes con una fibrosis a nivel muscular muy importantes, realmente. Además es que es fácil. O sea, en el músculo es uno de los tejidos que es más fácil que fibrosis. Por eso hay que llevar esa rehabilitación de una forma muy, muy concreta y conociendo muy bien la fisiología del músculo y de su lesión. Sí. Y el calor no le va nada bien, sobre todo si os tuviera que dar un margen, sería en al menos los primeros 15 días. O al menos de una forma directa. Sí. Entonces, claro. ¿Hay alguna máquina de tecarterapia que realmente pueda introducir la frecuencia que toca en la zona que toca sin llegar a generar una elevación mayor de 38 grados a nivel de tejido? Vale, ¿Esto existe? Yo lo primero que tengo que decir es, yo me dedico a la investigación y a la docencia. No estoy casado con ninguna casa comercial. No, o sea, y nosotros tampoco, aquí no hay ningún interés comercial de entonces, nada. Nosotros nos dedicamos a investigar. Y sí que es cierto que hay veces que vienen casas comerciales y nos dicen, te dejamos nuestra máquina para que la investigues. Nosotros firmamos un convenio en el cual obligatoriamente lo que salga será lo que salga. O sea, quiero decir, no, si sale que es una mierda, será una mierda y ya está. Y se publicará y punto. Y se publicará y punto. Sí. Entonces, en base a esto, la casa de tecarterapia Wintecar sí que nos dijo, esta es nuestra máquina, nos creemos lo que hace, investigarla. Le dijimos lo que os acabamos de decir, esto será lo que haya, y dicen, sí, investigarla. Todo lo que he mencionado, yo sé, no sé las demás máquinas, pero sé que esa máquina lo hace y lo cumple. Y los estudios que hemos hecho de llegada de cambios térmicos, de llegada de corriente y tal, están hechas con esa máquina. Y lo cumple. Perfecto. O sea, otras, claro, hay muchas personas que me escriben y me dicen, oye, yo tengo esta máquina y esto lo hace. Y siempre le digo lo mismo que acabo de decir en el podcast. ¿Cumple estos requisitos? Sí. Pues si los cumple, es probable que lo pueda hacer. Si no los cumple, ya es muy complicado que lo haga. Sí, pero hay cosas que a nivel clínico es prácticamente imposible de llegar a saber. ¿Hasta dónde llega esa tecarterapia, ¿no? Esa onda, ¿hasta dónde ha llegado el tejido? Tú sí que lo puedes saber, porque lo puedes estudiar y lo puedes cuantificar. Pero, por ejemplo, yo con mi máquina que tengo de radiofrecuencia o de tecarterapia, yo no puedo saber si realmente estoy llegando a mi objetivo diana. Con la tuya no lo sé. No, ya te digo yo que seguro que no, pero eso es muy complicado, sobre todo para un clínico. Sí, pero a nivel de la... Sí, eso estoy de acuerdo, pero con las propiedades de la máquina físicas, tú puedes más o menos hacerte una idea de si tiene esa capacidad o no. Ya. O sea, si no te está dando el amperaje, si no te está dando la impedancia, o sea, lo veo muy complicado. Si tú ves que prácticamente no varía la potencia cuando te alejas, cuando te acercas de la placa, es que no está modificando nada. O sea, es que está emitiendo una corriente constante. Sí. Entonces, si es una corriente constante, lo más sencillo que puede ocurrir en vuestra máquina es que el calor se acumule arriba. Y que entonces que notéis que le pegáis un chispazo al paciente o que de repente que le aumenta mucho la temperatura, que le quema. Pero este es el problema de muchas máquinas, que al final acaban notando, en la mayoría de máquinas de tecarterapia se nota el calor muy superficial. Y ahí ya te está demostrando que realmente, o sea, no estamos profundizando. En cambio, sí que hay alguna que dices, quizá noto un calor bastante profundo antes de que me llegue a quemar en la piel. Eso, para mí realmente debería ser una buena máquina. Pero es como que en fisioterapia, y a mí me ha pasado también, de decir,
a ver si calienta rápido. Si calienta rápido, ya me sirve esta máquina. En plan, mira, ya se nota. ¿Y eso nos ha pasado? Sí. Bueno, yo Bueno, creo que ya tenemos lo que ir haciendo un poco de cultura. O sea, Sí. yo te digo, yo hace esto empezó en 2016, yo en 2016 no tenía ni idea de tecarterapia, cero. O sea, máquina que da calor y se acabó. ¿Vale? Pues bueno, pues también tenemos que interesarnos por lo que usamos todos los días, ¿no? Es que, joder, Sí. pues si lo estamos usando, entérate de qué hace, Sí. de qué funciona, cuáles son las diferencias. Todos entendemos que un ecógrafo de 5.000 euros no es lo mismo que el de 60.000. Y yo te puedo decir, hombre, Gerard, pero los dos hacen ecografía, ¿no? Sí, sí. Pero todo el mundo tiene muy claro que no es lo mismo. Pues esto tampoco. Ya. Sí, sí, es lo mismo. Así de exactamente sencillo. igual. Exactamente igual. Para no demonizar, que yo sé que hay gente que estará pensando, tengo una máquina y no la quiero tirar. No, ¿para qué fin podríamos utilizar la tecarterapia con calor? Adiós, nada. No. Un montón. O sea, el ¿Algún calor, ejemplo? Va. el calor aumenta el metabolismo. O sea, hay un montón de procesos de curación de nuestro cuerpo que van por metabolismo. Si yo tengo un paciente que ya tiene una cicatriz en el músculo, jope, no voy a poder quitar esa cicatriz, pero puedo hacerla funcional. Puedo hacer que esa cicatriz sea más elástica, que no le genere una retracción a mi paciente, que no le genere un problema. Y esos cambios térmicos generan viscoelasticidad. Por lo que sea, me interesa, esto por ejemplo es un caso que me parece muy interesante. Todo el sistema inmunitario que hemos hablado antes, de limpieza, etcétera, va por sangre. O sea, el sistema inmune, los macrófagos van por sangre. Imaginaros que yo tengo en la rodilla ese proceso inflamatorio que me interesa que esté bien activo a nivel de macrófagos. A lo mejor no aplico calor justo encima, pero si lo aplico distalmente, distalmente a esa lesión, no voy a aumentar la temperatura de la rodilla, pero sí que voy a aumentar la vascularización, ¿no? Voy a aumentar la vasodilatación de las arterias, de las venas, que son un continuo. Pues es que también voy a facilitar el sistema inmune de la rodilla. O sea, tiene multitud de aplicaciones. Esa aplicación es súper potente, yo la he empezado a hacer y es una manera de decir, bueno, como mínimo la que yo tengo la puedo usar. O sea, me voy a la periferia de la lesión, mejoramos la vascularización y esto ya nos da un aporte bastante importante. Y es Te quedas más tranquila y no. Y ahora ya sabes cómo puedes aplicarla. Y ya os digo, o sea, que es que aquí no hay que demonizar nada. Claro. Y si hay una persona que os dice esto es blanco y esto es negro, a mí ya me genera dudas. Porque no hay nada así. Y llevamos muchísimos años como fisioterapeutas utilizando el calor como una estrategia nuestra. O sea, es una estrategia que usamos con los pacientes y no van mal. O sea, simplemente queremos que vayan mejor. Sí. ¿Vale? Sí. Pero no es algo a demonizar. ¿Tienes alguna pregunta o hago un cambio de tema? Cambio de brusco, tema, radical? cambio de tema. Ya sé de lo que quieres ¿Hay hablar. preguntas de público? Hay preguntas sobre la diatermia, podemos hacer un cambio demasiado brusco ahora. Vale, venga, cambio. Vale, justo ahora estábamos hablando antes de Es que yo ni lo antes de- sé de qué va esto, o sea que... antes de enchufar el micro. Hemos hecho otro podcast. Hemos hecho otro podcast. Me lo he perdido. Bueno, porque los dos estamos muy vinculados al mundo de la invasiva y estamos hablando de electrólisis percutánea intratisular o electrólisis percutánea en general. Entonces, ahora hay la corriente en lo que es EPI, ¿vale? Del tema de la CEA, ¿vale? De la corriente eléctrica acumulada, que se le está dando mucha importancia. Entonces, tú, desde la parte... Yo lo hago desde la parte más clínica y docente de EPI. Tú, como más parte de investigación, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves este cambio evolutivo que está habiendo dentro de la electrólisis? Vale. A ver, además aprovecho para decir que dentro de poco habrá Vienen cosas curvas. así interesantes con la publicación que se viene. Se vienen curvas. Se vienen en curvas. el mundo de la electrólisis. Se vienen curvas porque tenemos a punto de aceptar un artículo que creemos que va a ser muy útil para la electrólisis percutánea. Perfecto. Será de esos que nos hará cambiar todo el plan otra vez, ¿no? No sé si cambiar, pero por lo menos centralizar. Perfecto. Yo Vale. me encanta, eso me encanta. Ordenar Y las cosas. esperemos que sea Bueno, cuando se dentro publique de muy esto, poco. ya estará publicado seguro. Esperemos que sea dentro de muy poco. ¿Vale? El principal problema de la electrólisis es que sabemos que clínicamente nos va muy bien en muchas situaciones, pero lo digo abiertamente, también hay veces que no tenemos ni idea de lo que hace, ¿no? Y de hecho, en base a eso va ese paper. Biológicamente, ¿qué es lo que hace la electrólisis? Tenemos ciertos artículos que nos dan información sobre qué efectos tiene la electrólisis, y lo primero que hay que decir es que a día de hoy toda la evidencia que hay a nivel biológico, o sea, de qué hacen las células la electrólisis, son con tratamientos de, vamos a decir, relativamente alta intensidad, o sea, 3, 4, 5, 6, hasta 12 miliamperios, o sea, Sí. importante,
y periodos cortos de tiempo. Cortos de tiempo es de 3 a 6 segundos por aplicación. ¿Cuáles serían esos efectos? Así de forma muy general, otro día si quieres los hablamos más detallados, Sí. pero principalmente tiene un efecto proinflamatorio local que activa pues toda la parte de macrófagos que hemos hablado, que puede ser súper interesante para que luego ese tejido regenere mejor, y también en situaciones de una gran inflamación del tejido, ¿vale? Por ejemplo, una lesión muscular aguda, los artículos hablan de que hay una normalización de la inflamación. ¿Vale? O sea, tendría ese efecto dual. Eso es lo que nos está diciendo ahora mismo la evidencia. ¿Qué es lo que se está haciendo, al menos en la casa de EPI? Se está utilizando cargas acumuladas, es decir, mantener el tratamiento durante más tiempo, durante mucho más tiempo. A mí a nivel personal me genera varias dudas. La primera, la corriente galvánica es una corriente continua. Y yo mismo tengo un paper que dice que no genera aumento térmico, claro, en periodos cortos. Claro. Yo en periodos largos, si me voy a la física, algo que es continuo, en algún momento aumentará la temperatura. En algún momento sí que se le va. Eso es así. Que bueno, que ya está, que en este caso igual nos viene hasta bien. O sea, Esto lo podríamos mirar un día, ¿no, Jacobo? es fácil de mirar. Perfecto. De hecho, hay alguna pruebecilla que ya hemos hecho, que ya hemos mirado. O sea, esto es así. Sí. Vale. ¿Cómo están tus pacientes después de aplicar tratamientos con carga acumulada? Yo lo que creo es que doloridos. Doloridos. Sí, sí. Vale. Entonces, ese efecto que hablamos proinflamatorio, de aumento del dolor, cuando hay una carga acumulada es superior, es mayor. Sí. Entonces, yo la duda que tengo es si es necesario. Claro, aquí está el tema. O sea, si es necesario, o sea, eso es una que habría que investigar, ¿no? Y después, si el sistema tiene capacidad de curar o solucionar. Seguro que sí. O sea, seguro que sí, porque si no tus pacientes no volverían a la consulta. Evidentemente. Entonces, seguro que sí. O sea, no creo que haya un resultado final tan diferente. En cuanto a que generará una inflamación o más controlada o menos controlada, Sí. y será parecido. Pero mi pregunta ¿es necesario que el paciente esté tan dolorido después? Ya, y más cuando no hay algo que lo refute. Y más sobre todo eso, cuando no hay ninguna sola evidencia sobre la carga acumulada. Pero que igual está estupenda. No es algo que está pendiente de estudiar. Está pendiente, a día de hoy está pendiente de estudiar. Entonces, creo que en algunos pacientes puede ser muy interesante, pero no creo que sea bueno aplicarlo como protocolo general. Porque ya tienes evidencia científica que te está diciendo que los periodos cortos, ostras, que van bien. Ya que van funciona, bien, ¿no? y que biológicamente van bien. O sea, que consiguen el objetivo por el cual está hecho la electrólisis percutánea. Y lo que hablábamos antes de empezar, sí que yo sí que le encuentro un sentido de acumular más CEA, pues por ejemplo en un gap intratendón, en una zona líquida que se nos está generando una zona de hiperpresión, quizá, quitarle esa presión al tejido, yo creo que ahí sí que nos puede dar realmente una reducción de ese dolor y un beneficio, ¿no? Ahí te diría dos cosas. Podrías utilizar una carga acumulada para generar más efecto, ¿no? Porque el objetivo es generar más hidrólisis. Sí, más hidrólisis, más efecto gas. Licuefacción. Licuefacción, sí, la fase de licuefacción. Que se podría generar con menos agujas y más carga acumulada, o también te podría decir más agujas y menos carga acumulada, ¿no? Porque al final muchas agujas generan ese efecto. Pero más agujas, pero sí que cada aguja tiene que llegar a un mínimo de miliamperios al final. Que ese también es otro debate. Claro. ¿Cuántos? ¿Vale? El tema de cuántos miliamperios. O sea, la evidencia está hecha a partir de 3. Pero yo, que no estoy casado con ninguna casa, yo lo que os digo es, a día de hoy no hay nada que esté estudiado con menos de 1 miliamperio, o sea, con tratamientos de electrólisis que utilicen microamperios. O sea, que igual están también muy bien. Es que no hay que demonizar. O sea, porque los pacientes que se tratan con microamperios también van bien. Y los pacientes que se tratan con altos miliamperios también van bien. Pero habría que saber si van bien por efectos exclusivamente biológicos, por efectos también del sistema nervioso, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué van bien? Porque también, nosotros cuando empezamos a hacer EPI hace un montonazo de años, en los fisios a lo mejor no teníamos recursos para tener un ecógrafo, o teníamos un ecógrafo como el que tenía yo, que no se veía para nada, que era una televisión de tubo y ahí no se veía nada, íbamos a ciegas. Y la gente se recuperaba. Claro. ¿Pero por qué se recuperaba? Yo a día de hoy pienso que porque realmente estábamos generando activación de sistemas de analgesia. Voy a recuperar una frase que a mí me marcó de un profesor que me dijo hace muchos años. Y dijo que sepáis que los pacientes irán bien
gracias a vosotros o a pesar de vosotros. Porque el cuerpo es una maravilla. O sea, el cuerpo tiene un montón de estrategias regenerativas, un montón de estrategias de recuperación. Y nosotros como fisios somos facilitadores de la salud. Nuestro objetivo es que la salud óptima del paciente llegue antes. Hoy estoy un poco hater y normalmente no suelo decir casi nada. Pero ayer escuché una ponencia que me indignó bastante. Por supuesto no diré de quién ni nada, pero me indignó mucho. Y se hablaba de que, claro, que da igual lo que le hagas al paciente con tal de que le eduques bien, ¿no? Y te ponía ejemplos de que los pacientes a los 2 años se recuperaban igual de un problema. Independientemente del tratamiento que hayan tenido o de la educación. Y yo digo, claro, o sea, este mensaje es súper peligroso. Porque dile tú a un paciente que te entre por consulta, no te preocupes que en 2 años estás perfecto. No, es que no es nuestro objetivo. Yo ya sé que mi cuerpo es una maravilla y en 2 años probablemente se recupere. Mi objetivo es que en vez de en 2 años, o sea, esté en un mes, ¿sabes? En un mes. Y de eso va nuestra profesión. En optimizar, la educación, en optimizar tus propios recursos. La educación, claro que es importante, es una estrategia más. Pero, hombre, por favor, o sea, no caigamos en el error de decir, oye, pues me voy a poner a charlar con mi paciente y ya está. No, o sea, para ser un buen fisio hay que estudiar. Y hay que preguntarse cosas, y hay que debatirse, no sé, los pilares constantemente. Perfecto. Bueno, también habría que ver una rotura muscular, igual no a los 2 años, si tú miras el tejido igual no es igual. Ya. Pero bueno. No, seguro que no es igual. Seguro que no es igual. Hemos hablado de la EPI, lo que sería la hidrólisis o electrólisis como tal. Si entramos en el concepto microEPI, ¿vale? Que sería al final generar una diversificación en esas agujas de X intensidad. Nosotros antes utilizábamos mucho el concepto de también seguir acumulando más carga, ¿vale? Pero tiene mucho más sentido lo que tú comentaste en su día de aplicarlo como si fuese una microcorriente, ¿no? Realmente. Para mí, entre la microEPI y las microcorrientes convencionales solo hay una única diferencia. Y es que la microEPI lo hace de forma continua y las microcorrientes pulsadas. ¿Vale? No sé hasta qué punto puede haber una gran diferencia porque al final con la microEPI casi siempre estás por debajo de 1 miliamperio, casi siempre. Entonces, lo que nos dice la evidencia es que las corrientes, ya sean galvánicas o tipo TENS, que están por debajo de 1 miliamperio y se aplican en un periodo de aproximadamente de más de 8 minutos o de 8 minutos aproximadamente, generan o mejoran la proliferación celular. ¿Vale? O sea, son técnicas regenerativas que se dicen. Mi opinión personal es que no hay tanta diferencia. O sea, quiero decir que no es que para mí no es un gran... Tiene ciertos matices, pero no es algo súper novedoso. Nosotros realmente hemos cambiado bastante el protocolo y también nos vamos a que el paciente va a estar mucho menos dolorido también. Claro. O sea, muchísimo menos. De hecho, es o que el paciente esté dolorido o que no lo esté. O sea, y ya eso realmente para mí es importante. Y más cuando de repente pasamos de acumular mucha carga sin haber una evidencia científica, como comentabas, a decir, hostia, vamos a darle un sentido científico a la microEPI, y cuando ya le das ese sentido de decir, yo hago una electrólisis, genero estos procesos inflamatorios controlados, genero una mejora de la proliferación celular, y después le metemos ejercicio, que no está dolorido, y le meto ejercicio para mejorar esa diferenciación celular, hostia, de repente tu tratamiento invasivo coge mucho sentido. Además es que lo has dicho tal cual. O sea, una cosa no tiene sentido sin la anterior. Claro. Y el mejor ejemplo para entender lo del tema de la proliferación celular o las células madre, que no tenga ningún sentido si lo dejas ahí, es los PRP. O sea, que lo comenté yo creo la última vez. O sea, el PRP es una estrategia buenísima porque tiene muchas células madre o estrategias de este estilo, de proliferativas. Claro, pero las células tienen que saber qué hacer. Entonces, el ejercicio en este caso, que es un estímulo buenísimo para que las células puedan identificar qué es lo que tienen que hacer, es necesario. Y si no se hace, por mucha proliferación que le metas, pues generas una superfibrosis y ya está. Y salió un estudio hace poco de corrientes magnéticas de alta frecuencia extracorpóreas que demostraban que generaban diferenciación celular también, ¿no? El del hueso. Sí.
El de Magnetolite y el hueso. El Magnetolite y el hueso. Vale. No quería decir la marca para no darle otra vez publicidad a Store Médica, pero sí, la Magnetolite, ¿vale? Vale, sí, lo leí además con atención. Nuevamente, para mí lo que es clave es el tipo de tejido. El hueso regenera casi con mirarlo. De hecho, prácticamente no tienes que hacer nada. O sea, con que esté un poquito cerca de sí, ya está. O sea, lo tiene todo. De hecho, todos los que estamos aquí nos hemos roto un hueso alguna vez, pues ese hueso está bien. O sea, no tiene ningún problema. También, si queremos sacar células madre de un cuerpo, ¿de dónde se sacan? De la médula ósea. Sí. Ya, pues, entonces, ya de por sí tiene una facilidad regenerativa brutal. Si le damos un estímulo, en este caso magnético, que ya tenía evidencia para la parte ósea, y en alta frecuencia, pues lógicamente lo va a acelerar, que es genial, lo va a acelerar. Es verdad que a mí en la parte del hueso no me despertó nada nuevo, entiéndeme, porque la magnetoterapia ya es algo que lleva años diciendo. Sí. ¿Dónde creo que puede ser interesante? En ver si genera lo mismo en otros tejidos. En un tejido muscular, en un tejido tendinoso, ahí sí que me sorprendería. Porque si en un tejido muscular o tendinoso también generase esa diferenciación que se vio en el hueso, en un paciente sedentario tendríamos la solución. ¿Sabes por dónde voy? Sí, pero no lo veo. ¿No? Yo no lo veo. Como, o sea, tú imagínate, paciente sedentario que te hace la EPI, te hace la microEPI y sabes que seguro que no va a hacer ejercicio. Seguro. ¿Vale? Se te complica Sí. el tema. Se te complica porque dices, bueno, estoy favoreciendo todo para que haga una fibrosis. Sí. Y entonces, si tengo una máquina, que aunque evidentemente jamás llegue a la diferenciación que te puede generar el ejercicio, pero más vale eso que nada. Bueno, o sea, no lo veo tan raro, ¿eh? O sea, hay varias máquinas, las microcorrientes, sin ir más lejos, también ayudan a la diferenciación. No sé hasta qué punto. O sea, no sé hasta qué punto lo que ponen los papers de ayudan a la diferenciación es una gran diferenciación o no. No, O yo, sea, era no una te sé duda responder. yo era una duda que quería No te sé responder. compartir contigo. Yo también la tengo entonces. Perfecto. Tengo la misma duda. ¿Alguien nos puede solucionar la duda? Carlos, ¿nos puedes solucionar nada? ¿No? Estamos súper compenetrados porque yo iba a preguntar lo mismo, ¿sabes? Sí, digo, mira, ya va por ahí. Sí, porque es algo que lo quería preguntar hace semanas, digo, bueno, pues Yo es que mira. con el estudio, por un momento vi un poco la luz de decir, hostia, mira, todos los pacientes sedentarios quizás les hemos encontrado un poquito la yo solución. ya os digo, o sea, el resumen de lo que saco siempre que hablamos de cosas así es, yo os comparto mis ideas, lo que pienso, que intento que lo que pienso esté sustentado en otras cosas, pero tengo muchas dudas. O sea, tengo muchas dudas. Vale, y yo tengo una última pregunta. Dale. A ver, vamos a volver a la diatermia junto EPI, ¿vale? Muy Siempre bien. se había dicho que la diatermia se tiene que aplicar antes para no eliminar ese efecto gas o ese efecto de hidrólisis que hemos generado en el tejido, ¿vale? Pero si nosotros sabemos que con una terapia en atermia conseguimos mejorar la proliferación, ¿no tendría más sentido hacerla después que antes? La respuesta sería, depende de si quieres generar un efecto térmico o no térmico. No, atérmico. Voy a ir un paso más allá. Vale. Te voy a dar una propuesta. ¿Vale? Una propuesta de cómo combinaría yo la técnica invasiva en este caso, con la tecarterapia. Partiendo de que la invasiva va a generar ese efecto proinflamatorio, Sí. claro, todo el efecto proinflamatorio y la inflamación va por arterias y venas, sistema inmune. Vale, pues podemos hacer un aumento. Voy a poner una zona. Voy a poner la zona de la rodilla, un tendón rotuliano, ¿vale? Vale. Para que nos podamos ubicar todos. Lo primero que haría sería hacer un aumento térmico por encima. Por ejemplo, zona de cuádriceps, sin llegar a esa zona directamente, ¿vale? Vale. Un aumento térmico. Para intentar que las arterias y las venas aumenten su calibre. Y así luego, porque justo después voy a aplicar la técnica invasiva en el tendón rotuliano y el efecto inmunitario va a ir por sangre, tenga más facilidad de llegada. Vale. Porque las arterias y venas ya están vasodilatadas. Y luego, una vez haya aplicado la zona, vamos a decir, invasiva, ¿no? Sí. Proinflamatoria en el tendón rotuliano, aplicaré un tratamiento atérmico, sin aumento térmico, con objetivo proliferativo en el propio tendón. Vale. ¿Vale? Ahora bien, tú me puedes decir, ¿lo aplicarías justo después o al día siguiente? No lo tengo claro. Ya. No lo tengo claro. Probablemente no haya gran diferencia. ¿Vale? Pues porque quizás el efecto más proliferativo nos aparecería pasada las
24 o 48 horas o no? No tiene por qué, tiene depende por qué. de la fase en la que estés. Probablemente no haya tanta diferencia, Vale. pero sí que lo aplicaría un efecto atérmico después de aplicar la electrolisis. Vale. Generar un aumento térmico después, Como siempre se había tampoco- dicho, no tocar la zona donde se ha aplicado la electrólisis. depende de cuál sea tu Depende, objetivo, claro. Sí. Por eso te digo que igual es hasta positivo hacerlo al día siguiente. No, tal, pero como le estás metiendo una magnetolid, le puedes meter una tecar atermia. ¿no? Al final. Sí, pero la magnetolid tú no tocas el tejido y con la... Bueno, con la generas diatermia efecto en ese tejido. Generas efecto, sí, sí. Entonces, que es que tampoco está muy claro, o sea que, Ya, que ya, puede ya. haber varias opciones. Es hablar por hablar. Perfecto, pues... Yo creo que lo tenemos. Sí, ¿tenéis alguna pregunta? Ah, mira, está aquí el de Storm Medical. Siempre acabamos hablando de la puta Pero se la ha magnetolid. perdido, ¿eh? Pues bueno, Jacobo. Pues nada, Jacobo, Gracias, muchas Ha gracias sido un placer, por como venir siempre. una vez más. Me parece muy bien. Ya eres parte de la casa. Sí. Es el tercer capítulo donde sales. O sea, tienes, verdad. claro, Verdad. tienes récord de asistencia. O sea que... Es trampa. No es trampa, no es trampa. No, muchas gracias una vez más por prestarte a estar aquí con nosotros. Y a Encantado. seguir siempre así, Sí, ha sido un con súper esa placer. inquietud y esas Bueno, ganas. nuestro objetivo siempre va a ser aportar y no, o sea, no tenemos un objetivo de destrucción ante nadie. No, para O sea, nada. yo soy para el primero que tiene muchas dudas y el primero que intenta resolverlas. Sí. Y de hecho siempre lo digo, ¿no? Que todo el mundo que pueda aportar su punto de vista, o sea, yo estoy encantado de escucharlo y encantado de aprender cada día de vosotros. Nosotros nos dedicamos a hacer ciencia, a enseñar lo poco que sabemos y a seguir construyendo. No Sí. con la idea de dar una píldora absoluta, Ujú. simplemente de dar un poco más de información a la gente para que la pueda usar, pues no sé, de forma consciente. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Hasta luego.